Muy buenas, ¿qué hora es? Allá, Aquí son las 8:17, allá son las 2:17. Saludos a todos, aquí le hablamos desde Genova, 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 sí, Italia. Genova. Vimos dos iglesias preciosas. Aquí fue que nació Cristóbal Colón. Eh, ha sido algo grandioso ver todas estas iglesias, todas estas personas católicas, amantes de la fe católica, como ellos protegen esa revelación que Dios dejó al mundo y vemos todos bien unidos en la fe. De verdad que no he encontrado ninguna iglesia protestante por aquí por ahora. Y parece que ellos son aquí bien celosos con eso de las iglesias católicas y la doctrina católica. Y ellos son bien amantes de la revelación de Dios y la protegen. Ok, vamos a hablar hoy, el tema de hoy es ¿por qué yo como católico no puedo escuchar música cristiana? Voy a decirlo primero en mis palabras. Primero vamos a poner en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que esta semilla vaya a tierra fértil y pueda aclarar muchas dudas que nosotros pues tenemos. Pues en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues vemos que la música en todos los aspectos es para la música secular o la música cristiana, es para llevar una enseñanza, una doctrina. Y ejemplo, la música católica va a llevar la doctrina católica. Vamos a hablar de la Eucaristía, vamos a hablar del Rosario, vamos a hablar de María, vamos a hablar del Niño Jesús, vamos a hablar de los apóstoles. Pues al igual que los hermanos protestantes, ellos llevan su doctrina. Y entonces, ¿por qué nosotros no podemos escuchar música cristiana? Porque esa doctrina nos las van a insertar a nosotros en nuestra mente y es música muy bonita, pero esa doctrina de ellos va a ir en esa música. No te van a hablar de la Eucaristía, no te van a hablar de María, no te van a hablar del perdón de pecados, no te van a hablar del bautismo, no te van a hablar de los apóstoles. Entonces eso va entrando, esas emociones, y confunden. No vamos a hacer, quizás ustedes conocen a algún familiar de usted, o usted mismo, o alguien que usted conoce, que se cambió porque va al culto y esa música es preciosa, sienten bien, se sienten emocionados, con muchos sentimientos, y ese es lo que hacemos con la música, de llegar a los sentimientos, ahí cambian de doctrina. Entonces yo voy a leer del iPad, porque no traje la Biblia, 3 cositas que nos van a nosotros guiar de por qué no podemos escuchar música protestante. Vamos a leer segunda carta de Juan 1, capítulo 1, del 7 al 11. Y esto es palabra de Dios. Por si acaso, esto es palabra de Dios. Que cuando vayan a escribir sus comments, bueno, esto yo lo voy a poner solo para católicos, pero usted sabe que aquí se infiltran. Cuando vayan a escribir sus comments, recuerden que no me están insultando a mí. Yo voy a leer la palabra de Dios. O sea que si ustedes se molestan con algo, no es conmigo. Yo no tengo nada que ver. Esta segunda carta de Juan fue escrita como para los años 90. Yo no existía para eso. Y sabemos que para los años 90 existía la Iglesia Católica, para ese momento era cristiana, año 107, San Ignacio de Antioquía llamó a Iglesia Católica. Los protestantes, todos sabemos que nacieron en el 1521 con Martín Lutero, que fue excomulgado por herejía. Perdón. Vamos a leer segunda carta de Juan, capítulo 1, del 7 al 11. Muchos seductores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el seductor y el anticristo. Entonces, esto también pueden ir a primera carta de Juan, capítulo 4, del 1 al 8. Pues en ese momento habían personas que negaban que Jesús haya venido en carne, pero en primera carta de Juan, capítulo 4, dice que también estas personas anticristo son estas personas que no escuchan a los apóstoles. Seguimos.
cuidad de vosotros, para que no perdáis el fruto de nuestro trabajo, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no es portador de esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni lo saludéis. Pues el que le saluda se hace solidario de sus malas obras. O sea que está diciendo que vamos al 9, todo el que se excede no permanece en la doctrina. O sea que si nosotros no permanecemos en la doctrina católica, dice aquí que no poseemos a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. O sea que si nosotros, y después explica, si alguno viene a vosotros y no es portador de esta doctrina, no lo recibáis en casa ni lo saludéis. O sea que si nosotros somos católicos y empezamos un hermano de nosotros nos da una música protestante, pues se supone, dice aquí, si alguno viene a vosotros y no es portador de esta doctrina, no lo recibas en casa, ni lo saluden. No quiere decir que no lo saluden literalmente, es que no te hagas partícipe a esa doctrina. Ejemplo, no escuchar música protestante. ¿Por qué? Porque es una doctrina diferente. Y aquí dice que cuando nosotros no permanecemos en la doctrina de Cristo, no poseemos a Dios. Entonces, cuando dice, pues, cuando dice, si alguno viene a vosotros y no es portador de esta doctrina, no lo recibas en casa. No es que no lo recibas en casa, porque quizás nosotros tenemos hermanos, primos, tíos, papás, mamás que son protestantes. No quiere decir que usted no lo recibe en la casa, es que usted no va a compartir su doctrina. O sea que si ustedes lo invitan, mira, vamos a un concierto cristiano, mira, no, esa no es mi doctrina, eso no es lo que yo creo. Se supone que usted le diga que no. ¿Por qué dice aquí? Pues el que le saluda, o sea, que el que escucha música protestante o cualquier de estas doctrinas, o que vaya a culto, o que vaya a bautismo, o lo que sea, pues el que saluda se hace solidario de sus malas obras. ¿Por qué sus malas obras? Porque Cristo vino al mundo en el año 33 y dejó una enseñanza. Y por allá por Mateo 28, 19, 20 dice, ir por todo el mundo, hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. O sea que la doctrina de Cristo es que tenemos que enseñar todo lo que Él ha enseñado. Cuando usted escucha música de los hermanos protestantes, no le van a hablar de la Eucaristía, no le van a hablar de los apóstoles, no le van a hablar de María. O sea que no podemos ir hacernos cómplices de eso. Por eso es que, mira, no, yo no escucho esa música, yo tengo mis razones, con todo respeto, los amamos, los queremos mucho, pero no, porque nos hacemos solidarios. Otro ejemplo, tenemos un familiar en otra religión protestante que se va a bautizar. Pues se supone que nosotros sabemos que eso no está bien, porque eso vino de una herejía de Martín Lutero, y de ahí salieron todas estas iglesias. Entonces nosotros vamos a ir para allá sabiendo que eso está mal, a hacernos cómplices de eso. O sea que eso también, eso es lo que dice. Entonces vamos a Juan 10, 1 al 5. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le hable el portero, que las ovejas escuchan su voz, y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. O sea que la doctrina protestante va en la música. Aquí dice que nosotros, dice aquí, pero no seguirán a un extraño. O sea que no vamos a seguir a ese pastor extraño, esa doctrina extraña que nos va a dar otras enseñanzas. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él. O sea que hay que huir de esa doctrina, porque no conocen voz de extraño. Eso es algo extraño. No te van a hablar de lo que tú crees, tu esperanza, Eucaristía, perdón de pecados, apóstoles, María.
Niño Jesús, todas estas cositas. O sea que no podemos escuchar otra voz, escuchamos la voz de nuestros pastores. Y para terminar, del catecismo el 1158, vamos a leerlo. La armonía de los signos, canto, música, palabras y acciones es tanto más expresiva y fecunda cuando más se expresa en la riqueza cultural propia del pueblo de Dios que celebra. Por eso, foméntense con empeño el canto religioso popular, de modo que en el ejercicio piadoso y sagrados y en las mismas acciones litúrgicas, conforme a las normas de la Iglesia, resuenen las voces de los fieles. Pero los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la doctrina católica. Más aún deben tomarse principalmente de las Sagradas Escrituras y de las fuentes litúrgicas. Ok, vamos. Pero los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la doctrina católica. Más aún deben tomarse principalmente las Sagradas Escrituras y de las fuentes litúrgicas. O sea que, ¿cómo nosotros vamos a escuchar música de nuestros hermanos separados sabiendo que ellos rechazan la doctrina de Cristo? Ellos cometen sacrilegio a la iglesia, al cuerpo de Cristo y a todos los sacramentos. O sea que, ¿cómo nosotros vamos a apoyar algo que está en contra de la doctrina de Cristo? Esa doctrina que Él dejó en el año 33, que fue depositada, esa revelación, a la iglesia de Cristo, la iglesia católica, que tenemos un papa, que es el Padre de todos nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a escuchar una doctrina diferente? Y lo dice aquí, que Juan, segunda carta de Juan, si alguno viene a vosotros y no es portador de esta doctrina, no lo recibas en casa. O sea que vamos a creer la palabra de Dios. Y esto lo saqué de la Biblia, segunda carta de Juan, capítulo 1, 7 al 11, Juan capítulo 10 y el catecismo 1158. Aquí no hay palabra mía. Nosotros católicos tenemos que estar bien presentes de que hay que dar razones de nuestra fe y cuidar esta fe como su carro del año que se compró. Tenemos que cuidar la fe para que no vengan otras personas con otras doctrinas a dañarnos la fe, porque Dios vino al mundo porque quiere salvarnos y nos dejó el depósito de la revelación, el depósito de la revelación y la fe para podernos salvarnos. Y va a venir el enemigo a sacarnos de ahí. Entonces, los bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que esta semilla vaya a tierra fértil. Gracias, se cuidan mucho, los amo.